Hola de nuevo, mis queridos internautas. Es la tercera ocasión en la que nos encontramos. ¿Cómo han estado? ¿Qué han hecho? ¿Ya esperaban mi tercer video? ¿O es que simplemente ya se aburrieron? Bueno, no importa. En esta ocasión les vengo a traer el tercer y último relato que les quería contar. En esta ocasión, este relato se llama El túnel maldito. La industrialización trajo consigo grandes cambios. Con ellos, las viejas historias y leyendas parecieron olvidarse. La gente entusiasmada veía cómo los avances no solo les permitían desarrollarse y conseguir mejores empleos, sino que también esos cambios se convertirían en un medio de transporte. Tal fue el caso de la máquina de vapor, y con ella el famoso ferrocarril que llegó cuando nuestro país atravesaba por la dictadura más larga de su historia. Por aquellos años se buscaron nuevos caminos para acortar las distancias y llevar el progreso hasta donde los recursos lo permitieran. De esta manera se inició la construcción del ferrocarril que atraviesa justo por encima de la tierra de Sor Juana Inés de la Cruz. Ahí se reflejaban en las miradas del entusiasmo de los productores al saber que pronto sus cosechas podrían ser transportadas por aquella fantástica locomotora. Y es justo ahí donde inicia nuestra historia. Jacinto fue el encargado de llevar a cabo la construcción de la nueva vía ferroviaria. A su cargo tenía más de 100 hombres de campo, rudos y fuertes, que trabajaban sin cesar, llevando grandes cargas a lomos de animales. Cuando los encargados les decían qué hacer, dónde había que dinamitar, por dónde cruzaría la vía, en fin, era una tarea bastante pesada, por lo que las jornadas se tornaban cada vez más extensas. Fue entonces cuando en un claro empezaron a tornarse cada vez más difíciles las tareas. Las viejas supersticiones no tardaron en aflorar. ¡Son los demonios del bosque!, algunos empleados decían. No, son los duendes y las brujas, se comentaba entre algunos otros. No, son las bolas de fuego que no nos permiten trabajar. No cesaban las supuestas explicaciones entre los trabajadores. Por supuesto, cuando eso llegó a oídos de los altos funcionarios en la capital del estado, de inmediato mandaron a gente capacitada para concluir con aquella aparente imposible labor. Al llegar estas personas se encontraron con mucho alboroto, gente que había hablado de más, tal vez por temor, ignorancia o resignación. En fin, toda una gama de creencias ante sus oídos ilógicos. Pensaban que solo era cuestión de dinamitar con una mayor carga. Fue entonces cuando Pedro, un trabajador mal encarado, que por ambición quería el trabajo de Jacinto, empezó a comentar que ese lugar estaba maldito y lo protegía un gran demonio. Era evidente que las risas de molestia no se hicieron esperar, con todo, y que él afirmaba que aquel demonio no solo era real, sino que además se comunicaba exclusivamente con él, diciéndole que era él el único dueño de aquel cerro y que no les iba a permitir que construyeran una vía ferroviaria. Por supuesto, los funcionarios pidieron a los demás trabajadores que llevaran a Pedro muy lejos de aquel lugar, advirtiéndole que no regresara si no quería verse en problemas con el gobierno. Él accedió sin antes volverles a advertir de lo que él podría ser capaz. En efecto, pasaron los días y no podían derribar aquel peñasco a pesar de las excesivas cargas de dinamita que utilizaban. Para entonces, incluso no podían ni pensar en cambiar la ruta, ya que esto acarrearía más gastos, más jornadas y más gente. Cuando la terquedad de estas personas se hizo más fuerte, ocurrió algo que nadie se explicaba. Las vías de acero que habían dejado una noche antes en aquel lugar, a la mañana siguiente estaban dobladas completamente como si algo o alguien las hubiera estrujado con una gran facilidad. Los siguientes días ocurrió lo mismo,
hasta que aquellas vías desaparecieron por completo. Fue entonces cuando mandaron a llamar a Pedro. Fue aquí cuando se enteraron que gozaba de una gran fama, pues este hombre estaba entregado a la brujería negra. Si dices que en realidad hay un demonio, vamos, ve y pregúntale qué debemos de hacer para continuar con nuestro camino, preguntó el encargado con notorio sarcasmo. Pedro lo miró seriamente y sin vacilar respondió: Si me permiten regresar con voz de mando esta misma noche, les diré cómo romper ese peñasco sin la necesidad de la dinamita. Aquellas palabras fueron interrumpidas con las risas de todos los trabajadores, que para ese entonces ya escuchaban atentamente. Trato hecho, dijo el encargado, pero que quede claro, para mañana quiero ese peñasco abajo. Dicho estas palabras, el encargado dio la media vuelta para retirarse. Sin embargo, Jacinto lo alcanzó para comentarle: No le creerá tal cosa, ¿verdad, patrón?, decía mientras caminaba a paso apresurado. Jacinto continuó tomándolo del hombro. Esto ya no está en mis manos. Si ese maniático logra tirar el peñasco, mañana estaré de regreso y tú, Jacinto, seguirás al mando. De eso no te preocupes. Aquella noche estaba por demás oscura. Solo se escuchaba a lo lejos el canto de un búho. Todos los trabajadores habían regresado al pueblo, no sin antes recibir la orden de regresar al día siguiente apenas salieran los primeros rayos del sol. Y en efecto, a la mañana siguiente todos estaban preparados. Fue entonces cuando llegó Pedro a encargarse con el encargado. He cumplido mi parte del trato. Ahora responda. Usted mantendrá su parte del trato y me dará el mando. El encargado lo miró con desconfianza. Todavía no. Aún no has cumplido lo prometido. Desde aquí veo el peñasco todavía en pie, dijo el encargado, alzando la mirada. Ese peñasco ya es cuestión del pasado, decía Pedro con desconfianza. Es muy simple. Él quiere, a cambio de tirar ese peñasco y de construir las vías ferroviarias, las almas de los pasajeros del primer tren que pase, y para los cimientos, almas de niños inocentes. ¿Qué le pasa? ¿Acaso está loco? ¡Ay, fantástico! Ya le perdieron los tornillos, los años de la brujería. Se escuchaban los gritos y los comentarios de la multitud. Pero el encargado era un hombre muy testarudo y nada supersticioso. Aceptó el trato. Sin embargo, fue a regañadientes. Cuando las labores se reanudaron, estaban construyendo la cimentación y ésta se derrumbaba a cada rato. Y aunque se volviera a levantar, volvía a caer sin explicación alguna. Fue entonces cuando el hijo de un trabajador bajó para acomodar algunas vigas que se habían movido. El pobre muchacho no tenía más de 12 años y ya andaba laborando en la construcción. Desafortunadamente, no escuchó la orden para salir y el cemento lo sepultó con vida. Las lágrimas de muchos brotaron de inmediato. Su padre quedó inconsolable, pero ante los ojos incrédulos de todos ellos, el cimiento permaneció en pie, sin necesidad de más material. En efecto, no acabó el año sin ver aquella vía terminada, y en cuanto al trato, ya todos lo habían olvidado. No tardó en llegar el día de la inauguración. 25 personas abordarían aquella tarde el ferrocarril para llevar consigo la primera carga que nunca llegaría a su destino, pues misteriosamente hubo un terrible accidente donde todos los pasajeros murieron dentro del túnel, suceso que inmediatamente se atribuyó al demonio. Aunque hay quienes afirman que todavía, cuando el tren de carga cruza todas las mañanas exactamente a las 9:12 am
En aquel túnel se pueden escuchar los gritos y los lamentos de aquellas almas que no encuentran el descanso. Sin embargo, en los poblados cercanos, se comenta que solamente descansarán si ocurriese otro accidente exactamente a la misma hora, con exactamente el mismo número de pasajeros. ¡Hey! Entonces ya llegaste a la parte final, ¿eh? ¿Qué te pareció el video? ¿La historia te dio miedo? Cuéntamelo en la caja de comentarios, ya te la sabes. ¿Sabes, internauta? Si te gustan mis historias o te gusta el contenido que estoy subiendo, ayúdame compartiéndolo con tus amigos, a familiares o personas que sepas que le puede gustar. No olvides suscribirte y darle a la campanita. Sí, ya sabes, es un poco de autopublicidad, pero hey, ayúdame a que mi contenido llegue a más personas. Y quizás después pueda leer una historia escrita por ti. Una reseña, no sé, ya lo veremos en un futuro. En fin, gracias por ver el video.